8 de febrero, San Juan de Mata, fundador de los Trinitarios, 1160-1213. La ilustre casa de los Mata, oriunda de España, se hizo muy célebre ya en los comienzos del siglo XII con motivo de las luchas sangrientas que de continuo existían entre moros y cristianos. Y deseando legar a sus descendientes el recuerdo de gloriosas gestas, mandó grabar en su escudo de armas un musulmán cautivo que representaba a su nación encadenado y agachado en el campo cuartel del escudo y que parecía exhalar este grito de angustia: «O Domine, libera me ab istis vinculis». Líbrame, Señor, de estas cadenas. Con ello se venía a significar que imploraba la piedad de un vencedor tan esforzado como generoso. Pero la tal leyenda reproducía menos pretéritas glorias que presagiaba otras futuras. El héroe de la divisa de familia. Muy afligidos se hallaban los consortes Eufemio Mata y su piadosa mujer Marta de Marza en su casa solariega de Falcón, contigua a Barcelonete de Provenza, por verse sin sucesión. Pero Dios oyó sus plegarias y la Santísima Virgen quiso enjugar el llanto de su sierva Marta, anunciándole que sería madre de un niño puro como los ángeles, destinado a ser insigne redentor de cautivos cristianos. Nació el niño el 23 de junio de 1160 en el castillo de Falcón y el día siguiente, al recibir las aguas bautismales, impusiéronle el nombre de Juan Bautista, en memoria y obsequio del santo precursor, cuya fiesta se celebra aquel día. A los 10 años, adoctrinado a lo que parece por los mismos ángeles, el niño Juan hizo voto de virginidad en la capilla del castillo. En cierta ocasión, fueron sus padres a Marsella llevándose consigo al niño, y refiérese que su madre, inspirada por el cielo, quiso poner a prueba la calidad del futuro redentor de cautivos, y al efecto quiso que viera a los infelices galiotes. El angelito se dio perfecta cuenta de su triste situación y les dijo palabras de consuelo, cual podía sentirla su corazón infantil. Dotado de un genio vivo, enviáronle sus padres a cursar humanidades a la ciudad de Aix, en Provenza, célebre por sus maestros, donde brilló tanto por sus estudios como por la pureza de costumbres. Impúsose severas penitencias y el cielo en premio le otorgó el don angelical de pureza y la merced grande de no sentir en adelante los estímulos de la carne. Pero confiando su padre en la promesa de la Virgen de que su hijo había de liberar a muchos hermanos suyos cautivos, se imaginaba al brillante heredero de su nombre ciñendo la espada, derrotando a los musulmanes y regresando a la casa solariega cubierto de gloria. Juan escuchaba a su padre en silencio. Una voz interior, tanto más cierta cuanto que la oía sin ruido de palabras, le había manifestado claramente que redimiera a sus hermanos, pero no al filo de la espada, como los caballeros de la milicia terrestre. ¿Cómo, pues, iba a rescatarlos? Eso era lo que él ignoraba todavía, pues Dios rara vez se revela a los hombres por completo. Si los santos supieran en todo momento el porqué de la voluntad divina, ¿dónde estaría su fe ciega, su obediencia filial y su mérito sobrenatural? Una cosa sabía Juan positivamente y de momento ya sabía lo suficiente, a saber, que Dios le pedía la renuncia a la gloria mundana para consagrarse al servicio de la Iglesia. Y obedeciendo la voz de Dios, suplicó a su padre que lo enviase a estudiar, no la carrera de las armas, sino la sagrada teología. Consternados quedaron al pronto sus padres, pero con fe de buenos cristianos, acataron los designios de Dios sobre su hijo, y a pesar del sentimiento que ello les causaba y de los peligros del viaje, le enviaron a París, por ser allí donde con más brillo se cursaban las ciencias teológicas. Al llegar a París, Juan fue a postrarse ante el sepulcro de Santa Genoveva, confiándole el feliz éxito de sus estudios. Esto ocurría el año de gracia de 1180, y nuestro estudiante acababa de cumplir 20 años.
Juan hizo rápidos progresos en las letras. Sin embargo, un día sintió cierto desaliento, como ocurre a veces a las almas mejor templadas. Pero al momento le animó una voz que le decía: «Estudia la sabiduría, hijo mío, y alegra mi corazón». Con esto redobló sus esfuerzos, y un día en que por turno había de sostener una tesis, resolvió las dificultades teológicas con tal soltura y precisión que sus maestros quedaron pasmados de admiración y le aconsejaron que se graduara y sentara cátedra. Dudó al principio, preguntándose si sería de verdad voluntad de Dios que tal hiciera. Y como le demostraran el bien que podía realizar, se rindió a los consejos y se dispuso a la prueba de los exámenes más por la oración que por el estudio. Confiriéronle el grado de maestro en artes, el de bachiller, licenciado y finalmente el de doctor. Asegura uno de sus biógrafos que desde su cátedra logró Juan formar tantos maestros y santos como alumnos contaba, y sin embargo todavía no era presbítero. El obispo de París, Mauricio de Sully, resolvió ganarlo para el ministerio sacerdotal. Por obediencia, recibió Juan las órdenes sagradas, preparándose a subir por primera vez al ara santa mediante un acrecentamiento de piedad. Dios señala a Juan su misión. Llegó al fin el día tan anhelado. Numerosa y distinguida concurrencia se congregaba en la capilla del Palacio Arzobispal para asistir a la misa de nuestro misacantano. Presenciaban el acto los abades de Santa Genoveva y San Víctor. De repente, y al tiempo de la consagración, cuando Juan elevaba la sagrada forma y el pueblo cristiano se inclinaba para adorarla, vióse que el semblante del santo resplandecía con luz sobrenatural y fijaba los ojos a cierta altura del altar, en una aparición sobrenatural invisible para los asistentes. El éxtasis duró algún tiempo, y volviendo luego el rostro del santo a su estado natural, prosiguió el santo sacrificio. Una vez terminado el santo sacrificio, dirigióle el prelado algunas preguntas a las que respondió por obediencia. Al alzar la hostia santa, dijo, vi a un ángel vestido con hábito blanco muy resplandeciente, que ostentaba en el pecho una cruz roja y azul. Sus brazos se cruzaban y tendía la mano a dos cautivos, uno cristiano y otro moro, postrados a sus pies en ademán suplicante. Este relato fue oído con profundo y prolongado silencio. Los más opinaban que tal visión se refería al rescate de los cristianos que se hallaban en poder de los musulmanes, y que tal vez destinaba el Señor a Juan de Mata para esa magna obra. Le aconsejaron que lo consultara con el soberano pontífice. En medio de su incertidumbre y movido de cierto impulso interior, determinó Juan ir a consultar con un ermitaño, cuya fama de santidad había llegado a sus oídos y que vivía en un escondido bosque no lejos de París. Encaminóse, pues, sin demora hacia su retiro a manifestarle el estado de su alma. El solitario en cuestión era Félix de Valois. El sobrenombre de Valois que le quedó ha dado pie a un sinnúmero de conjeturas muy encontradas. Unos creen que recibió el tal nombre de la región, condado de Valois, en que se hallaba enclavado su retiro. Otros, apoyándose en una tradición muy sensata, admiten que San Félix descendía realmente de la noble sangre de los Valois, que andando el tiempo debían ocupar el trono de Francia. Así pues, Juan de Mata halló en su ermita al santo varón, año 1194, y previa a una ferviente oración, comenzaron las manifestaciones que por ambas partes se esperaban. Los dos santos se contaron su vida. La de Juan ya nos es conocida. La de Félix fue compendiada por él mismo en estas breves palabras. Soy, dijo, príncipe de sangre real, y abandoné la corte 40 años hace. He vivido en Claraval con San Bernardo, cuyas obras y milagros han llenado la iglesia. He tenido terribles asaltos del demonio, pero lo he vencido.
y he hallado en la soledad inefables delicias. Una voz me ha anunciado vuestra venida y me ha dicho hace poco: míralo, ahí viene. Los dos santos estaban indecisos sobre lo que habían de emprender y de común acuerdo resolvieron acudir a la oración y aguardar a que Dios nuestro Señor manifestase su voluntad. Y como para practicar la virtud no hay que aguardar a nada ni a nadie, al instante pusieron manos a la obra de su perfección, distribuyendo las horas entre la meditación, el oficio divino, corto reposo y pláticas espirituales. Cuenta la leyenda que cierto día se habían ido a un lugar apartado para tomar un ligero refrigerio y acompañar las raíces de que se alimentaban con algún trago de agua que junto a ellos corría. Lejos de toda mirada humana, platicaban de Dios, cuando de repente vieron un ciervo de asombrosa blancura. El animal se puso a beber en una fuente cercana y levantando luego la cabeza les dejó ver, encuadrada entre su cornamenta, una cruz luminosa de color rojo y azul. Era precisamente la misma cruz que tenía estampada en el pecho el ángel que se apareció a Juan de Mata al celebrar la primera misa. Habiéndoseles presentado varias veces la misma visión, los santos redoblaron sus oraciones y comprendieron que debían ir a socorrer a los cautivos, cuyas cadenas había mostrado el ángel de la cruz de 2 colores. En esos pensamientos estaban entretenidos al volver a la ermita cierto día, pidiendo al Señor muy fervorosamente que les revelase si debían ir a Roma, cuando un ángel les intimó que no demorasen tal propósito. Determinaron, pues, ir a exponer sus luces y visiones al Padre Santo y decirle: obreros vuestros somos, enviadnos donde sea menester. Ambos peregrinos hicieron el viaje a pie, y cuando Juan mostraba su extrañeza de que Félix, a pesar de sus 80 años, soportara con tanta facilidad las incomodidades del camino, le contestaba éste: veo delante al ángel del Señor que nos va guiando y que me da la mano cada vez que voy a caer. Llegaron a Roma en los comienzos del 1198 y hallaron en el solio pontificio al recién elegido Papa Inocencio III, a quien Juan conociera tiempo atrás estudiante de París, y le descubrieron sus sospechas y esperanzas. El Papa lo recibió bien, pero no quiso prometerles nada antes de haber consultado a los cardenales. Conmovidos estos por el discurso del Papa, haciéndoles ver la acción de la providencia que envía a grandes males grandes remedios, declararon que el pensamiento de los dos santos solo de Dios podía venir, y que era menester pedir a quien se lo había inspirado medios para realizarlo. En consecuencia, el Papa ordenó preces públicas y mandó celebrar misa solemne en presencia del Sacro Colegio, el 28 de enero en la Basílica de Letrán. La afluencia de fieles llenaba el templo por completo. Después de la consagración, vióse al Padre Santo envuelto en luz deslumbradora. Al poco, favorecióle el cielo con una misma visión que tuviera Juan de Mata. A poca altura del altar vio a un ángel y 2 cautivos a sus lados. El ángel ostentaba cruz azul y roja, y sus brazos cruzados hacia el moro y el cristiano parecían significar que quería cambiarlos. De ese modo quedaban despachadas las preces públicas que con tanto fervor se habían hecho, pues era manifiesto que la respuesta venía del cielo. Fundación de la Orden de los Trinitarios para la redención de cautivos. Llamó el Papa a los 2 peregrinos y les dijo: ahora me son manifiestos los designios de Dios respecto a vosotros. Os ha elegido para fundar una nueva orden, que será dedicada a la Santísima Trinidad, y tendrá por fin procurar su gloria entre los gentiles. Arrancaréis de sus manos a los cristianos hermanos vuestros que profesan este divino misterio. Precisamente porque han sido bautizados en el nombre adorable del Dios 3 veces santo, están padeciendo tan crueles tormentos y su constancia en la fe redobla la ira de sus perseguidores.
El día 2 de febrero, festividad de la Candelaria, Inocencio III vistió el hábito a los dos nuevos religiosos, adoptando la misma forma y color que el que vistiera el ángel que se había aparecido. Inmediatamente les encargó que redactaran las constituciones de la nueva orden. Para mejor hacerlo, pasaron a París a fin de aprovechar las luces de las personas que habían sido testigos de los primeros prodigios. Y al oír las recientes maravillas, dos antiguos compañeros de Juan solicitaron el ingreso en la nueva orden de la Trinidad. Rogerio de Es, ilustre doctor y sabio según el mundo, se mofó de su proyecto y hasta ridiculizó a los nuevos monjes y su hábito con la cruz azul y roja. Pero de repente notó que su cuerpo se cubría de otro hábito diferente, de una espesa capa de lepra. El infortunado doctor, reconociendo su culpa, fue a echarse a los pies de Juan de Mata, y éste le sanó al momento. Luego, sin pérdida de tiempo, ingresó en la Orden de la Trinidad, suplicando le fuera otorgado llevar el nombre de Rogerio, el leproso, nombre que conservó hasta la muerte. Pero su ejemplo determinó a gran número de doctores a presentarse a Juan de Mata. Él les envió a la soledad a donde había vuelto Félix de Valois, para que bajo su dirección aprendieran la práctica de todas las virtudes. Acabó Juan de redactar las constituciones y nuevamente se puso en camino para la ciudad eterna, llevándolas consigo para presentarlas al soberano pontífice, el cual, tras maduro examen, las aprobó el 17 de diciembre de 1198. Al regresar a París solicitó de Felipe Augusto, rey de Francia, la aprobación real, que por cierto no era en aquel entonces lo que después se ha querido suponer. Por ella no se otorgaba a las órdenes religiosas el derecho a la existencia, atribución peculiar del romano pontífice, sino que se les concedían privilegios que Felipe Augusto otorgó muy gustoso a esta nueva orden religiosa. Actividad de la nueva orden. Después que Juan hubo fundado varias casas en Francia, le llamó el Papa a Roma y le hizo donación de la iglesia y residencia de Santo Tomás de Formis, llamada La Navecilla, el 12 de julio de 1209. Esta comunidad no tardó en florecer en medio de la observancia y Juan hubiera deseado partir entonces al África para quedarse en rehén por el rescate de algún esclavo cristiano. Pero según refiere una tradición de la orden, el Papa le envió a Dalmacia en calidad de legado. En esa dignidad parece ser que se propuso la conversión de toda la corte. Se dedicó al restablecimiento de la disciplina eclesiástica y a la reforma de las costumbres. Los frutos de salvación que de tal legación reportó fueron en efecto inmensos. Autores hay, sin embargo, que en esta tradición no ven sino una pura leyenda, pues a su entender el legado del Papa fue Juan de Casemari, futuro cardenal. La verdad es que los documentos de la época no arrojan luz suficiente que permita zanjar la cuestión, pues únicamente señalan como enviados del Papa a un tal Juan, capellán, y a Simón, subdiácono. Mientras esto ocurría, otros dos religiosos, Juan el inglés y Guillermo el escocés, partían para Marruecos en plan de misioneros, y allí consiguieron rescatar 186 esclavos cristianos. Hondamente conmovido el Padre Santo por tantos servicios prestados a la Iglesia, quiso premiar a Juan, pero éste rehusó todo género de dignidades, solicitando en cambio el favor de ir por fin al África. El Papa accedió a sus deseos, y Juan, henchido de gozo por ver cumplidos sus anhelos y devorado de la sed del martirio, hízose a la vela en 1199 hacia Marruecos, donde estuvo a punto de ser degollado por los bárbaros. Después de muchos trabajos regresó a Europa con 110 esclavos que había rescatado. En lo sucesivo, Juan volvió a emprender otros viajes y llevó a cabo numerosas obras de caridad para la mayor gloria de Dios. Fundó monasterios en el norte de Francia, en Provenza, en Cataluña, Castilla, Aragón e Italia.
Fue este santo muy apreciado del Papa Inocencio III y de los reyes de Francia y España, los cuales le confiaron en distintas ocasiones asuntos de mucha importancia, que tuvieron el más brillante éxito. Una de las naciones donde más benévola acogida tuvo la Orden de la Santísima Trinidad fue España, donde contó con el calor fervoroso del pueblo y la protección decidida de la nobleza. Los mismos reyes se aprestaron a protegerla, pues Alfonso IX en Castilla, Pedro II en Aragón y Sancho IV en Navarra contribuyeron con su poder, autoridad y riquezas a fundar monasterios por la seguridad y propagación de la nueva orden. Estos rasgos de generosidad y esplendidez de nuestro pueblo no fueron estériles, pues entre los innumerables beneficios que de esta orden ha recibido España, merece ser recordado el que nos hizo consiguiendo el rescate del inmortal Cervantes, el príncipe de los ingenios, que ganó para España el trono de honor de las bellas artes con su admirable obra El Quijote. Crepúsculo de una hermosa vida. Pasados muchos afanes y fatigas, bendecidos por la Virgen Santísima, a quien siempre profesó filial devoción, y deseando colocar la orden bajo su especial amparo, decidió Juan fijar su residencia en Roma. La divina providencia le tenía reservado un lugar de descanso bajo la égida del primer pastor de la Iglesia, en premio de tantas penas y fatigas inherentes a las fundaciones que había emprendido para la mayor gloria de la Santísima Trinidad. Desde entonces, Juan se dispuso al gran paso del tiempo a la eternidad, mediante toda suerte de obras de caridad y humildad cristianas en favor de los pobres y de los enfermos del Hospital de Santo Tomás Informis, mientras en su celda se daba de lleno a la oración y contemplación. Muchos méritos llevaba adquiridos ya en el ejercicio de las obras de misericordia para con una infinidad de desgraciados, rompiendo las cadenas de multitud de esclavos, por lo cual estaba ya maduro para el cielo. Como las vírgenes prudentes del Evangelio, tenía su lámpara llena de aceite de obras buenas, pues el fundador de la Orden de los Trinitarios era de purísimas costumbres, de paciencia inalterable y de extremada templanza. Las 4 horas de sueño que otorgaba a su cuerpo, pasábalas echado sobre una estera, apoyada la cabeza sobre un cabezal. El tiempo que le dejaba libre el despacho de sus asuntos, dedicábalo a orar y predicar la divina palabra, redoblando de fervor a medida que iba acercándose a su hora postrera. Los 4 últimos años de su vida pasólos en el mayor recogimiento y silencio en la residencia de Roma, donde vivió santa y religiosamente hasta su muerte acaecida el 17 de diciembre de 1213. Enterrósele en el Hospital de Santo Tomás de Formis el 21 de diciembre del mismo año. Fama de santidad. El cuerpo de San Juan de Mata fue arrebatado clandestinamente de su sepulcro en 1655 por 2 religiosos conversos de la antigua observancia que lo trasladaron al convento de Trinitarias Descalzas de Madrid, donde estuvo hasta 1835, en que tuvo lugar la supresión de las órdenes religiosas en España. Más tarde fue confiado en depósito a las mismas religiosas que lo colocaron en el coro inferior, donde se venera en la actualidad con suma reverencia. La Sagrada Congregación de Ritos comprobó el culto inmemorial tributado a San Juan de Mata el 14 de agosto de 1666, y el Papa Alejandro VII confirmó dicho decreto el 21 de octubre del mismo año. Inscribió su nombre en el martirologio romano el Papa Inocencio XI, el 27 de enero de 1671, y el 14 de marzo de 1694 quedó fijada definitivamente la fiesta de San Juan de Mata en el día 8 de febrero, y su culto fue extendido a la Iglesia Universal por decreto de Inocencio XII.